los sistemas de prevención de adolescentes contraventores de la ley, el alto porcentaje provenía de familias monoparentales, familias que producían violencia intrafamiliar, niños que habían sido violados o habían tenido maltrato infantil. Ese es el inicio de todo un proceso de lo que puede ser una carrera delictiva de un joven a quien no se le ha dado una atención especial a la problemática. Nosotros consideramos, falta mucho por hacer, pero nosotros consideramos que los comedores comunitarios donde los padres de familia con bajos recursos también pueden ir a ellos, la integración del padre de familia a las actividades del colegio y en el programa de Misión Bogotá, donde van familias que no tienen niveles de escolaridad para estar en un trabajo calificado, podemos llegar a mejorar las condiciones de la relación de los jóvenes con la familia. Pero yo sigo considerando que no es que la pobreza conlleve directamente a las actividades delictivas. Lo que lleva a las actividades delictivas es los sistemas estresores de la pobreza, necesidades básicas insatisfechas, el problema de la vivienda, el problema del transporte, todos estos sistemas que hacen que un individuo sienta un resentimiento hacia la familia, hacia la sociedad, y que puede caer en actividades ilícitas para tratar de salir de ellos. De modo que el trabajo con la familia tiene que estar enfocada desde el colegio en la pedagogía de salvaguardar la integridad de los jóvenes. De resto, considero que si no hay un apoyo de la familia, difícilmente un joven puede entrar en un proceso de sacarlo de la desconexión ética en que ha entrado. Otra pregunta que existe, si hay en la ley colombiana una criminalización del consumo, nuestro presidente Uribe, que ya se va dentro de 30 días, ha querido dejar la penalización de la dosis mínima. Realmente el tema no está fundamentado en si se criminaliza la dosis mínima, porque lo que se ha observado es que entre más prohibición haya, mayor productividad deja el negocio, ¿ya? Y realmente lo que se tiene que es enfocar los recursos económicos a un cambio estructural desde el punto de vista de que los jóvenes tengan posibilidad de desarrollar su proyecto de vida. Tenemos jóvenes hoy de 16, 17 años que ya son padres de familia y que su única opción para obtener el sustento de su hijo y de su familia es vender drogas, como ustedes lo vieron en el video. Ese es el proceso que hay. La penalización de la dosis mínima no ha dado resultado. Ustedes saben que Estados Unidos tiene 1.100.000 jóvenes en las cárceles y de esos la gran mayoría por el consumo, y no se ha solucionado el problema. Essa pergunta foi feita pelo excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública do Ceará, que nos honra com a sua presença, por Plauto Roberto. E ele tem uma segunda pergunta vinculada a essa, e ele pergunta: ¿qué hacen las fuerzas policiales cuando encuentran una persona consumiendo o comprando drogas? El proceso de la venta de drogas, en Colombia hay una penalización que ha dado resultado, y es que la vivienda que ustedes vieron donde se expende la droga
fue intervenida por el Estado, que es lo que se llama expropiación. Es mucho más efectiva que capturar a 10 o 15 expendedores de pocos gramos, que a los pocos días tiene que estar libre. Entonces, lo que se ha hecho en Bogotá el año pasado, se dieron 17 viviendas en extinción de dominio. Y eso da mucho más resultado que la penalización individual, porque los expendedores del microtráfico ya no andan con grandes paquetes, sino con pequeños paquetes que no da realmente para que vayan a la cárcel. A senhora Nicole Gracitelli, do estado de São Paulo, nos pergunta como es hecho el tratamiento de los dependientes químicos en Colombia, si por los servicios públicos de salud. Sí, la Secretaría de Salud tiene sitios para atender a los jóvenes, pero hay un problema bastante difícil. La gran mayoría de los consumidores de químicos, aquí es lo mismo, el boxer, el inhalante, ahora el DIC, son gente que no tienen familia, son gente que no tienen quien se responsabilice por ellos, y eso hace mucho más difícil el tratamiento, porque son gente, lo que nosotros denominamos habitantes de la calle, y difícilmente se puede sostener durante muchos años. La persona, si se va, difícilmente puede retornar porque no tiene el soporte psicológico, social, que le dé el apoyo para salir de ese tipo de actividades. En eso tenemos una falencia bastante difícil. Senhor Luiz Eduardo Fripp, Conselho Nacional de Química, acredito eu, pergunta qual é o percentual de trabalhadores em plantações de coca em Colômbia aproximadamente. No tengo el dato de si son 200.000, 100.000, porque todos están en la clandestinidad. Pero hemos encontrado cosas muy curiosas. Hace un año y medio salió un gran aviso en el periódico más importante de la ciudad. Desaparecidos 186 jóvenes en Ciudad Bolívar. Desaparecidos es un término para nuestro país que está en conflicto armado bastante difícil. El 95% de ellos, en una investigación que se hizo, estaban en el cultivo y en el procesamiento de la coca. De modo que es difícil saber si son 100.000, 200.000, pero hay también campesinos en sus propias tierras, siembran la coca y no tenemos el censo para decir cuántos son. O senhor Leopoldo, da ACM, pergunta como está el programa que había en Colombia cuando los Estados Unidos ofrecían dinero a las familias colombianas para cambiar el cultivo de drogas por cultivo de alimentos. El programa de sustitución de cultivo se llama. Tuvo dos problemas fundamentales. El campesino, el que les decía que tenía su tierra, podía cambiar el cultivo y así lo hizo con los préstamos que le hicieron en los dineros que dieron en el Plan Colombia los Estados Unidos al Colombia. Pero vino el segundo problema. Cultivaban y nadie les compraba. De modo que tenían que retornar otra vez a los cultivos. Son sitios selváticos que sacar
lulo o alguna plantación de la que hacían, no daban para el sustento de su familia. O sea que es un programa que realmente en su gran parte fracasó por eso. No había el mercadeo de los productos. Senhora Jeane Kleiser, da Escola Superior do Ministério Público, pergunta como o governo de Colômbia viene atuando em la repressão a la produção de drogas en Colombia. Bueno, ustedes saben que Colombia tiene un apoyo de los Estados Unidos en lo que se denomina precisamente Plan Colombia, y tenemos el problema para mí desde el punto de vista ambiental, que es la erradicación de cultivos con la dispersión de químicos. O sea, los químicos aéreos. Ustedes saben que hay una disputa entre los científicos que dicen que no tiene efectos para la salud humana y otros que dicen que sí tienen efecto. Se ha tratado de hacer la erradicación manual, pero ha tenido también dificultades con la guerrilla, porque la guerrilla ha hecho ataques a los erradicadores manuales. Realmente en las ciudades no vemos la dimensión del problema que se vive en las selvas colombianas, tanto con el erradicador manual como el campesino que ve afectados sus cultivos por la aspersión de químicos para la erradicación de la coca. Se ha pasado de los grandes centros de cultivo que eran detectados satelitalmente a pequeños parcelas productivas, y lo único que están haciendo es destruyendo nuestra fauna, nuestra flora, porque cada vez que abren campos de producción es mayor la extensión que se está viendo perjudicada. O secretário adjunto de Segurança Pública e Cidadania de Canoas, senhor Eduardo Pazinato, ele pergunta: qual a importância do Centro de Estudo e Análise em Convivência Cidadã para a formulação com qualificação das políticas públicas? El fundamento del Centro de Estudio está enfocado en 3 niveles. Primero, el de la gobernabilidad, la información para la gobernabilidad. Una ciudad que no tenga una información confiable, veraz, objetiva, fácilmente puede perder la confianza de los ciudadanos y perder la gobernabilidad. Eso es lo que sucede en pequeñas poblaciones donde los grupos mafiosos, en asocio con políticos, se toman estos pueblos, manejan el presupuesto, porque no tienen la información. En Bogotá, afortunadamente, conocemos en un 90% de lo que pasa en la ciudad, quiénes son sus actores, cómo lo hacen, dónde lo hacen, y eso nos permite tener información para la gobernabilidad. En segundo lugar, todo nuestro trabajo, publicaciones como estas, los jóvenes